Lamentablemente, los conflictos militares llegan a lugares donde están las personas más inocentes, y aunque se supone que hay un pacto de respeto para no atacar en estos lugares, los más despiadados ignoran esto. Hoy hablaremos del conflicto en Israel y de los diferentes hospitales y lugares que han sido atacados. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a darle like a este video y compartirlo. Esto nos ayudará mucho a continuar trayéndote las mejores noticias. Continuemos. Israel busca a Hamas en el hospital más grande de Gaza, repleto de pacientes y desplazados. Esto es lo que se sabe. Las fuerzas militares de Israel encontraron el miércoles en el hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza y donde aseguran los israelíes está el centro de mando del movimiento islamista palestino Hamas. En el edificio, además de pacientes, hay miles de personas que buscaron refugio tras el inicio de los bombardeos de Israel el pasado 7 de octubre. La operación continúa este jueves. El ejército de Israel informó primero que estaba llevando adelante una operación precisa y selectiva contra Hamas en Al-Shifa. De acuerdo con un reporte de la agencia AFP, decenas de soldados israelíes interrumpieron el hospital Al-Shifa pidiendo que todos los hombres de 16 años en adelante saliesen manos arriba hacia el patio interior para rendirse. Luego, los soldados interrogaron a las personas en el hospital, cachearon a las mujeres, mientras se podía observar a niños llorando. Los militares fueron de habitación en habitación disparando al aire en busca de combatientes de Hamas, indicó el reporte de AFP. Los tanques también entraron en el complejo hospitalario y se apostaron delante de varios de sus servicios. Israel ha dicho que cree que en el subsuelo del hospital Al-Shifa Hamas mantuvo cautivos a los rehenes que se llevó de su territorio el 7 de octubre. Después de un ataque sorpresa que dejó al menos 1.200 muertos. Los secuestradores serían unas 240 personas. Desde ese 7 de octubre, las fuerzas de Israel atacan sin tregua la franja de Gaza, dejando más de 11.300 muertos, 29.200 heridos y 3.600 desaparecidos bajo los escombros. El hospital Al-Shifa se quedó sin electricidad, agua potable y comida hace varios días. Alberga a unas 9.000 personas, entre desplazados, personal médico y pacientes, entre los que se encuentran más de 30 bebés prematuros cuya vida está en peligro. Los hospitales están protegidos en tiempos de guerra por las normas del derecho internacional humanitario, pero pierden dicha protección si se demuestra que una de las partes los están usando militarmente. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la incursión en el hospital Al-Shifa. Enfrentamientos con Hamas. Daniel Hagari, vocero del ejército israelí, dijo el miércoles que antes de entrar al hospital, las tropas encontraron artefactos explosivos y células terroristas y comenzó un enfrentamiento en el que murieron terroristas. No precisó el número de fallecidos, tampoco informó sobre combates en el interior del hospital. El ejército israelí asegura que había dado un plazo de 12 horas a los milicianos palestinos para cesar todas las actividades militares dentro del hospital. E hizo un llamado a todos los terroristas de Hamas presentes en el hospital a que se rindan. Las tropas desplegadas en el hospital incluyen equipos médicos que han recibido un enfrentamiento específico para prepararse para este entorno complejo y sensible, con la intención de que no se cause daño a los civiles que Hamas utiliza como escudos humanos, aseveró Hagari. También dijo que el ejército llevó incubadoras, alimentos para bebés y suministros médicos y que sus tropas facilitaron evacuaciones a gran escala del hospital. Nuestra operación, que se inició en las primeras horas de esta mañana en el área del hospital Al-Shifa, fue precisa, ubicada en lugar específico dentro de los terrenos del hospital, dentro del complejo del hospital. Y, de hecho, se basó en la necesidad operativa y la inteligencia, y la operación está en curso. No entraré en detalles sobre dónde o cómo se llevan a cabo las actividades, pero puedo confirmar que están en curso, dijo a CNN el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Peter Lerner. Un médico del hospital Al-Shifa dijo que les avisaron 30 minutos antes que comenzara la operación israelí. Nos pidieron que nos mantuviéramos alejados de las ventanas y balcones. Podemos oír los vehículos blindados, están muy cerca de la entrada del complejo, dijo el doctor Khaled Abu Shamra. Se le preguntó al portavoz de la FDI sobre si habían informado a los funcionarios en Gaza antes de la entrada al hospital. Trabajamos sobre la base del derecho internacional humanitario y las leyes de los conflictos armados. Y al acercarnos al hospital, de hecho informamos a los administradores que se mantuvieran alejados de las ventanas para asegurarnos de que los pacientes y civiles dentro del complejo se mantuvieran alejados de las ventanas y se cubrieran, porque tenemos la intención de llevar a cabo nuestra operación militar para diferenciar y distinguir entre los civiles
civiles y los terroristas, respondió Lerner. No hay indicios de presencia de rehenes. La radio israelí informó el miércoles que los militares aún no han encontrado ningún indicio de que haya rehenes dentro del hospital Al-Shifa. La emisora aseguró que continúan la búsqueda dentro del complejo. Tanques en el patio del hospital. Los tanques israelíes y vehículos militares se apostaron en el patio del hospital Al-Shifa, le dijo a CNN el periodista palestino Kader Al-Sanou, reportero de la agencia de noticias palestina Wafa. Añadió que los soldados israelíes estaban en los edificios y departamentos llevando a cabo operaciones de búsqueda e interrogatorios con los jóvenes en medio de intensos y violentos disparos dentro del hospital. Al-Sanou sostuvo que el ejército israelí está pidiendo a los jóvenes a través de megáfonos que levanten la mano, salgan y se rindan. Atacaron a evacuados y personal médico. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, acusó al ejército de Israel de atacar al personal médico y a los evacuados dentro del hospital Al-Shifa. Responsabilizamos a la ocupación de las vidas de nuestros pacientes, personal médico y a los evacuados, dijo el director general de Hospitales de Sanidad, Mohamed Sankout. Agregó que los soldados también interrogaron durante horas en salas laterales a varios médicos del hospital y que abrieron fuego contra quienes abandonaron el complejo hospitalario. Sankout dijo que presenció personas esposadas, despojadas de sus ropas y con los ojos vendados. Hemos perdido contacto dentro del edificio. Mohamed Sankout declaró a la cadena de noticias Al Jazeera que las personas dentro del hospital Al-Shifa han perdido contacto con otros edificios del complejo. Hemos perdido contacto con otros edificios del complejo hospitalario, dijo Sankout. No sabemos lo que está pasando afuera. Lo único que escuchamos son explosiones, disparos, gritos de personas mayores y llantos de niños. Cientos de detenidos. Medios palestinos señalaron que al menos 200 personas estarían detenidas en el hospital Al-Shifa, entre personal médico y evacuados. El director del hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya, informó de que el ejército israelí sigue desplegado en varios edificios del recinto, incluido el departamento de diálisis, y que el personal médico no puede acceder a la farmacia para suministrar medicamentos a los pacientes, ya que la ocupación dispara a todo lo que se mueve, de acuerdo con una reseña de la agencia EFE. Abu Salmiya indicó que no hay agua, electricidad ni oxígeno en ningún departamento del hospital y que no ha podido comunicarse con muchos de sus médicos para consultar sobre el estado de los pacientes, en particular de los bebés prematuros. El olor a muerte huele por todas partes, desde el servicio de urgencias hasta el último edificio del hospital, aseveró el director del hospital, que también mencionó que se están pudriendo las heridas de muchos pacientes ante la ausencia de antibióticos y la suspensión de los servicios del hospital. Sabemos que estás disfrutando de nuestro contenido, así que no olvides que puedes darle like a este video y compartirlo. También puedes suscribirte para ver más trabajos como este. Hamas habla de crimen de guerra. La oficina de prensa del gobierno de Gaza, controlado por Hamas, aseveró que el ejército israelí irrumpió en el hospital Al-Shifa con tanques, explosivos, drones y soldados fuertemente armados, disparando en su interior, lo que constituye un crimen de guerra. El ejército de la ocupación disparó en el interior del complejo, lo que desató miedo y pánico entre los heridos, enfermos y desplazados, en un crimen de guerra que se suma a su negro historial, señaló el gobierno gazatí en un comunicado. El gobierno de Hamas también acusó a los soldados israelíes de haber golpeado e insultado a heridos y desplazados que se encontraban dentro del hospital, además de obligar a algunos de ellos a quitarse la ropa para registrarlos bajo amenazas de muerte. Estados Unidos no aprobó el operativo. Estados Unidos dijo que no autorizó a Israel para su incursión en el hospital Al-Shifa, dijo la Casa Blanca. Agregó que ese tipo de decisiones son competencia del ejército israelí. No dimos aprobación a sus operaciones militares alrededor del hospital, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. La franja de Gaza queda incomunicada. Israel registra edificio por edificio el hospital Al-Shifa. Un portavoz militar informó este jueves 16 de noviembre que el ejército de Israel encontró el cadáver de una rehén israelí en un edificio al lado del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. Israel ha insistido en que ese hospital está ubicado en la principal infraestructura militar del grupo islamista Hamas y así justifica la incursión en ese centro de las tropas israelíes, que cumple hoy 2 días y que ahora hace minuciosamente edificio por edificio.
La acusación de Israel es rechazada tanto por el grupo islamista como por las directivas del centro médico, mientras desde allí los civiles denunciaron golpizas, interrogatorios y expulsiones por parte de los soldados. La crisis se ha agudizado 41 días después del inicio de la guerra y la franja de Gaza quedó completamente incomunicada. Las empresas de telecomunicaciones del enclave palestino confirmaron el apagón. Las fuerzas israelíes renovaron su ataque contra el hospital Al-Shifa este 16 de noviembre, con tanques y topadoras avanzando hacia el interior del centro médico, describieron fuentes médicas y reporteros en el lugar de la cadena árabe Al Jazeera. El ejército llamó a la evacuación de decenas de familias en el perímetro del complejo hospitalario, pero muchos no podían salir ante el riesgo de ser el blanco de francotiradores israelíes. En las carreteras que conducen al Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza, norte del enclave, se intensificaron los disparos. 2 semanas y media después de lanzar una incursión terrestre a gran escala en ese territorio palestino, en la que los hospitales se han convertido en el centro de asaltos, el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU aprobó el miércoles una resolución para pedir pausas humanitarias, aunque no un alto al fuego integral. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.